noble y generoso. Este posee unos sentimientos de placer y desplacer de tal fuerza que el intelecto tiene que callar ante ellos o colocarse a su servicio. En ellos avanza el corazón hasta la cabeza y se habla entonces de pasión. De vez en cuando aparece, empero, lo opuesto a esta, y por decirlo así, la inversión de la pasión. Por ejemplo, cuando Fontenelle alguien le puso una vez la mano en el corazón diciéndole: lo que tiene allí, querido mío, también es cerebro. La sinrazón o la razón oblicua de la pasión es lo que el hombre vulgar desprecia en el noble, especialmente cuando éste dirige su atención hacia objetos cuyo valor a él le parece completamente fantástico y arbitrario. Se irrita con aquel que sucumbe a la pasión del vientre, aunque entiende la excitación que aquí provoca el tirano, pero él no entiende cómo alguien, por ejemplo, puede poner en juego su salud y honor por amor a una pasión del conocimiento. El gusto del ser superior se dirige hacia la excepción, hacia cosas que habitualmente dejan frío y no parecen tener ninguna dulzura. El ser superior tiene un singular criterio de valor, pero la mayoría de las veces él no cree tener en su idiosincrasia del gusto un singular criterio de valor. Él coloca más bien sus valores y no valores como los valores y no valores válidos absolutamente, y se convierte por eso en un ser incomprensible y poco práctico. Es muy raro que a un ser superior le sobre tanta razón como para comprender y tratar al hombre cotidiano como tal. La mayoría de las veces cree en su pasión como en la pasión que todos han mantenido oculta, y precisamente en esta creencia se encuentra lleno de fervor y de elocuencia. Ahora bien, cuando tales seres de excepción no se sienten a sí mismos como una excepción, ¿cómo habría de poder comprender jamás a los seres vulgares y apreciar con ecuanimidad la norma? Y así es como hablan también llenos de asombro, de locura, de lo que contraviene a la finalidad y fantasmagorías de la humanidad, acerca de cuán descabelladamente discurre el mundo y por qué no quiere reconocer lo que a él le hace falta. Esta es la eterna injusticia del noble. Lo que conserva la especie. Los espíritus más fuertes y los más malvados son los que hasta ahora más han hecho avanzar a la humanidad. Siempre encendieron de nuevo las pasiones adormecidas. Toda sociedad establecida adormece las pasiones. Despertaron una y otra vez el sentido de la comparación, de la contradicción, del placer por lo nuevo, arriesgado por lo no experimentado. Obligaron a los hombres a contraponer opinión contra opinión, modelo contra modelo, contra las armas, derribando los límites, la mayor parte de las veces ofendiendo a la piedad, pero también mediante nuevas religiones y morales. En cada maestro y predicador de lo nuevo existe la misma maldad que hace desacreditar al conquistador, aunque ella se exprese delicadamente y no ponga inmediatamente en movimiento los músculos, y por eso mismo no desacredite de igual manera. Pero
bajo todas las circunstancias. Lo nuevo es lo malvado, en tanto que lo que conquista quiere trastocar los antiguos límites y las antiguas piedades, y solo lo antiguo es bueno. Los hombres buenos de todos los tiempos son aquellos que cavan en lo profundo los viejos pensamientos y que fructifican con ellos, los labradores del espíritu. Pero finalmente se agotará aquella tierra y tendrá que venir una y otra vez el arado del hombre malvado. Existe actualmente una doctrina de la moral profundamente errada, que es particularmente celebrada en Inglaterra. De acuerdo con ella, los juicios bueno y malvado son la colección de la experiencia acerca de lo conveniente e inconveniente. De acuerdo con ella, se llama bueno a lo que conserva la especie. Por el contrario, se llama malvado a lo que perjudica a la especie. En verdad, los instintos malvados son convenientes, conservadores de la especie e imprescindibles en un grado igualmente alto que los buenos, solo que su función es diferente. Deberes incondicionados. Todos aquellos hombres que sienten que necesitan las palabras y sonidos más fuertes de los más elocuentes gestos y posiciones para en absoluto producir un efecto. Políticos revolucionarios, socialistas, predicadores de la penitencia, con o sin cristianismo, para todos los cuales no se ha de permitir siquiera un mediano éxito. Todos estos hablan de deberes y en efecto siempre hablan de deberes con el carácter de lo incondicionado. Sin ellas no tendrían ningún derecho a su patos, afección tan grande. Ellos lo saben muy bien. Por eso echan mano a filosofías de la moral que predican algún tipo de imperativo categórico o asumen para sí un buen trozo de religión, como hizo, por ejemplo, Mazzini, porque quieren que se confíe en ellos sin condiciones. Necesitan en primer término confiar incondicionalmente en sí mismos sobre la base de algún mandamiento último, indiscutible y superior en sí mismo, del que ellos quisieran sentirse y presentarse como su servidor e instrumento. Aquí encontramos a los enemigos más naturales y a menudo más influyentes de la ilustración y duda moral, pero ellos son escasos. Por el contrario, existe una clase muy amplia de estos enemigos en todos aquellos lugares en que el interés señala el sometimiento, mientras que la fama y el honor parecen prohibir el sometimiento. Quien se sienta deshonrado ante el pensamiento de ser el instrumento de un príncipe o de un partido y una secta o incluso de un poder financiero, por ejemplo, de una antigua y orgullosa familia, pero que precisamente quiere ser este instrumento o tiene que serlo ante sí mismo o ante la opinión pública, este requiere de principios patéticos que se puedan pronunciar en cualquier momento, principios de un deber incondicionado ante el cual uno se pueda someter sin vergüenza y le sea lícito mostrarse sometido. Todo servilismo refinado se aferra al imperativo categórico y es el enemigo mortal de aquel que quiere quitarle el carácter incondicionado al deber. Así lo exige de ellos el decoro, y no solo el decoro. Pérdida de la dignidad.
La reflexión ha perdido toda su dignidad formal. Se ridiculiza el ceremonial y el gesto solemne de la reflexión, y un sabio del viejo estilo ya no lo soportaría. Pensamos demasiado rápido durante el camino y en medio del caminar, en medio de negocios de todo tipo, incluso cuando pensamos en lo más serio. Requerimos pocos preparativos, hasta poco silencio. Es como si llevásemos en la cabeza por todas partes una máquina que rueda indeteniblemente, que continúa trabajando incluso bajo las condiciones más desfavorables. Antiguamente se le notaba a cualquiera cuando alguna vez quería pensar. Efectivamente era la excepción. Cuando él luego quería ser sabio y se preparaba para pensar un pensamiento, se daba una expresión al rostro como para una oración y se detenía el paso. Sí, cuando venía el pensamiento se quedaba inmóvil como por largas horas en la calle, sobre una o sobre las dos piernas. Así se mostraba digno de la situación. Algo para laboriosos. Quien actualmente quiera dedicarse a estudiar los asuntos morales se abre a un formidable campo de trabajo. Todas las especies de pasiones tienen que ser repensadas individualmente, rastreadas individualmente a través de los tiempos y de los pueblos, de las grandes y pequeñas individualidades. Su plena razón y todas sus estimaciones de valor e iluminaciones de las cosas deben salir a la luz. Hasta ahora carece aún de historia todo lo que ha dado color a la existencia. ¿Dónde podría encontrarse una historia del amor, de la codicia, de la envidia, de la conciencia, de la piedad, de la crueldad? Incluso falta completamente hasta ahora una historia comparada del derecho o tan solo del castigo. Se han hecho ya objeto de investigación las diferentes divisiones del día, las consecuencias de un establecimiento reglamentado del trabajo, la fiesta y el descanso. Se conocen los efectos morales de los medios de nutrición. Existe una filosofía de la nutrición. El alboroto que estalla una y otra vez acerca de los pros y contras del vegetarianismo demuestra que no existe aún tal filosofía. Se han recopilado ya las experiencias acerca de la vida en común, por ejemplo, las experiencias de los conventos. Se han expuesto ya la dialéctica del matrimonio y de la amistad. Han encontrado ya su pensador las costumbres de los eruditos, los comerciantes, los artistas, los artesanos. Hay tanto que pensar allí. Todo lo que haya hasta ahora los hombres han considerado como sus condiciones de existencia y toda la razón, pasión y superstición que hay en esta consideración. Ha sido investigado esto hasta el final. Tan solo la observación de los diferentes crecimientos que han tenido y aún pueden tener los instintos humanos de acuerdo a los diferentes climas morales da ya mucho trabajo para el más laborioso, que requieren generaciones enteras y un trabajo en común planificado de generaciones de eruditos para agotar los puntos de vista y el material. Lo mismo es válido acerca de la comprobación de los fundamentos para la pluralidad de climas morales. ¿Por qué ilumina aquí solo un juicio moral fundamental y a un criterio central de valor y allá otro? Y todavía es un nuevo trabajo el que
ha de determinar el error de todos estos fundamentos y la plena esencia de los actuales juicios morales. Supuesto el caso que se realicen todos estos trabajos, aparecería entonces en primer plano la más comprometedora de todas las preguntas: si es que la ciencia se encuentra en condiciones de dar fines para el obrar, después de haber demostrado que puede quitarlos y aniquilarlos, y entonces sería pertinente un experimentar en el que todo tipo de heroísmo pudiera satisfacerse, un experimentar de siglos de duración que eclipsaría todos los grandes trabajos y sacrificios de la historia habida hasta ahora. La ciencia no ha construido hasta el momento su obra de cíclopes. También llegará el tiempo para eso. Virtudes inconscientes. Todas las cualidades de un hombre de las que él está consciente, y particularmente cuando también da por supuesto su visibilidad y evidencia para quienes la rodean, se encuentran bajo leyes de desarrollo completamente diferentes a aquellas cualidades que a él le son desconocidas o mal conocidas, y que debido a su sutileza se ocultan también ante los ojos de un observador sutil, y saben esconderse como detrás de la nada. Así acontece con las finas esculturas que se forman sobre las escamas de los reptiles. Sería un error conjeturar de aquellas que ellas son una joya o una arma, pues solo se las alcanza a ver en el microscopio. Por consiguiente, con un ojo tan artificialmente agudizado, del que precisamente carecen aquellos animales para los cuales ellas pudiesen significar algo así como una joya o una arma, nuestras cualidades morales visibles, y particularmente las que nosotros creemos visibles, siguen su camino, y las invisibles y completamente semejantes a ellas, y que en relación con otras son para nosotros, no son para nosotros ni una joya ni un arma, también siguen su camino. Uno completamente distinto, probablemente uno con líneas y sutilezas y esculturas que tal vez podrían deleitar a un Dios que tuviese un microscopio divino. Nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra laboriosidad, nuestra ambición, nuestra perspicacia. Todo el mundo sabe de ello, y además de eso tenemos probablemente una vez más nuestra laboriosidad, nuestra ambición, nuestra perspicacia. Pero para estas escamas nuestras de reptil aún no ha sido inventado el microscopio. Y aquí es donde los amigos de la moralidad instintiva dirán: bravo, por lo menos él considera que son posibles las virtudes inconscientes. Eso nos basta, oh vosotros los modestos. Continuaré